Susan y Matías eran una feliz pareja que durante el tiempo que llevaban de casados siempre habían gozado de lujos y los mejores beneficios. Ambos eran abogados, ellos tenían mucho dinero, ya que durante mucho tiempo habían ofrecido sus servicios a una de las empresas más importantes de transacciones jurídicas del país. Cada año generaba miles de dólares y sus fondos eran invertidos en otros negocios, además de la construcción de una propiedad muy grande a las afueras de la ciudad. En esta vivienda la pareja buscaba tener todo en orden, para que cuando nacieran sus hijos, estos pudieran crecer en un hogar tranquilo y cargado de mucho amor. Después de un tiempo, llegó a sus vidas la pequeña Ruth. Susan y Matías estaban muy contentos. La mujer renunció a su trabajo en el bufete para cuidar a su hija, ella misma. Mientras tanto, su esposo se convertía en la principal fuente de ingresos del hogar. Por varios meses se mantuvieron de esta forma, pero ni se imaginaban lo que estaba a punto de pasar. En la tarde, mientras Matías se regresaba de su empleo, un automóvil se le atravesó en la autopista. Debido a esto, el hombre se salió del camino y trágicamente perdió la vida. Enterarse que el hombre al que amaba y padre de su hija ya no estaría más, había sido una situación muy difícil de enfrentar. Ya no lo volvería a ver y su pequeña crecería sin un padre. Susan estaba muy triste, pero entendía que debía salir adelante por su hija. Por varios meses se mantuvo con los ahorros que habían guardado en los años pasados, pero llegó un momento en donde lo que tenía empezaba a esfumarse. Sin darse cuenta se comenzó a llenar de deudas y le tocó terminar rematando su casa para salir de ella. Con lo que le quedó, compró un modesto departamento y, entendiendo que las cosas no podían seguir así, decidió buscar un empleo. Propuestas laborales eran las que le sobraban. Ella junto a su difunto marido siempre habían sido excelentes profesionales en el área de derechos. Por ende, consiguió muy rápido en la misma empresa donde había trabajado tiempo antes. Solo tenía un problema: no podría estar pendiente en totalidad por el cuidado de su hija, y eso era algo que no le gustaba en lo absoluto. Cuando esta mujer comenzó su trabajo, le preguntaba a sus compañeros que si conocían a una persona confiable que se pudiera encargar del cuidado de su niña mientras ella trabajaba. Pero para su mala suerte, nadie le pudo dar respuestas. Es que en ese tiempo había una escasez de personas que se dedicaran a ese oficio. Y esto llevó a Susan a tener que navegar en internet para encontrar a una chica calificada. Por más que buscaba, no encontraba a nadie. Luego de un par de horas, dio con una joven llamada María, que recién cumplía la mayoría de edad. Esta no tenía mucha experiencia, y por eso Susan no estaba convencida de contratarla. A pesar de todo, la muchacha le insistió y le dio a entender que se desempeñaría muy bien en sus labores, que por favor la ayudara, pues necesitaba el dinero. Después de todo, Susan terminó contratándola. Ella era la mejor opción. Algunas de sus amigas le recomendaron que no dejara a su pequeña con una desconocida sin referencias, pero la mujer había decidido darle una oportunidad. Además, no había encontrado a nadie más. La hija de esta mujer tenía tan solo 2 años, y a pesar de haberse quedado sin padre, su mamá siempre le había brindado lo necesario. En su trabajo, Susan era muy dedicada, y gracias a lo rápido que realizaba todo, le habían asignado un horario más flexible durante el día, para que pudiera ver a su pequeña cuando quisiera. Muy temprano esta mujer abandonaba su casa y dejaba a su hija al cuidado de María. Por varios días, la joven niñera se mantuvo trabajando con normalidad, pero al cabo de un mes, Susan comenzó a notar algo extraño. Resulta que María limpiaba excesivamente las paredes y suelos de la casa de esta abogada, y hasta parecía que estaba intentando encubrir algo. Parecía tan confuso que esta jovencita se tomara tan a pecho funciones como de limpieza, que además no le correspondían. Susan, sin que ella se diera cuenta, mandó a instalar cámaras de seguridad, casi imperceptibles en su vivienda, y así poder observar lo que estaba haciendo la niñera mientras cuidaba a su hija. De esta forma, estar segura de que ella no estaba haciendo nada raro.
Luego de 2 días, en medio de la noche, Susan despertó por los llantos de su hija. Es que la pequeña tenía mucha fiebre, vómito, malestar general, además de manchas en su piel y debajo de su lengua. La mujer, al notar a su hija de esa manera, la tomó en sus brazos y la llevó de inmediato a la clínica más cercana. Al llegar, la señora estaba muy agitada y gritaba a los doctores que ayudaran a su hija, quien tenía mucho dolor en su cuerpo, además de los síntomas antes mencionados. Luego de que los profesionales de la salud revisaran a la niña, ordenaron someterla a un lavado estomacal, ya que la pequeña Ruth había sido expuesta a una toxina venenosa de origen desconocido, que estuvo a poco tiempo de acabar con su vida, pues si su madre hubiese esperado hasta la mañana, la pequeña no hubiese sobrevivido. Durante toda la noche, su hija se mantuvo hospitalizada y mientras tanto, Susan pensaba que su niña se encontraba en ese estado porque María, su niñera, le había hecho algo malo. Cuando al fin los doctores dieron a Ruth de alta, Susan se regresó a su casa, tomó el teléfono y llamó a la niñera para despedirla. En vista de que la abogada ya no confiaba en ella para cuidar a su hija, pues creía que María tenía la culpa de lo que había pasado, en medio de la conversación, Susan amenazó a la niñera. Le dijo que si algo le pasaba a su hija, ella sería la culpable y no descansaría hasta refundirla en la cárcel. La pobre María lloraba en medio de la llamada y aseguraba que ella no les había causado ningún mal, porque era una buena persona y aparte le había tomado mucho cariño a la niña. Susan, sin querer oírle, le dijo que no tenía tiempo para seguir hablando, pero que ni se preocupara en llegar a su casa, porque no sería recibida. María trató de defenderse, diciendo que ella no era capaz de hacerle daño a una niña, pero antes de que terminara de hablar, Susan le cortó la llamada. A pesar de haber despedido a la joven que cuidaba a su hija, Susan estaba indignada, porque estaba segura que su hija había estado mal de salud, por culpa de esa mala niñera. Luego de pensar un rato en qué hacer, se acordó de las cámaras de seguridad que había colocado en casa. Por ende, queriendo encontrar algo con qué acusar a María, la mujer se puso enfrente del monitor para examinar los videos. Pero lo que descubrió terminó dejándola en un mar de llantos. Resulta que aquellas aptitudes en la joven niñera de estar limpiando excesivamente no se debían a que estuviera tratando de ocultar un crimen, sino que la muchacha había descubierto en casa de su patrona un terrible moho negro, el cual se estaba regando por todas partes. La joven ponía a la niña en un lugar seguro y con mucho esmero se ponía a limpiar ese hongo que se estaba expandiendo en la casa. Pero lo que la niñera no sabía es que este era venenoso y que de alguna forma se había colado en el organismo de la pequeña Ruth. Cuando Susan vio esas imágenes, se rompió a llorar, porque entendía que había juzgado mal a esa joven que cuidaba a su hija, y quien además le había ayudado a limpiar su departamento de esa terrible plaga. En ese mismo momento, esta abogada tomó su teléfono para llamar a María y pedirle perdón, pero la joven no le contestaba. Luego de unos minutos, Susan decidió ir a la dirección de casa que María le había proporcionado. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Ella no quería entrar sin que la recibieran, pero hubo algo que la impulsó a pasar. Ya estando dentro, vio a María tirada en el piso. La abogada, al encontrarla inconsciente, llamó a una ambulancia, y esta fue llevada y atendida en el hospital. Al parecer, la joven también había sido sometida a esa sustancia venenosa, a la que había sido expuesta la hija de Susan. Gracias a Dios, esta abogada decidió entrar a la propiedad de la chica, porque unos minutos más y no hubiese librado su vida. Después de todo, la joven salió del hospital, y desde ese día Susan y María se volvieron muy amigas, hasta parecían familia. María veía a Susan como su propia madre, y la pequeña Ruth era como su hermana menor. Esta historia nos enseña a no juzgar por las apariencias, porque el tiempo nos puede demostrar que no hicimos justo juicio.
sino que nos dejamos llevar por la primera impresión, que muchas veces tienden a ser equivocadas, como lo había sido en este caso.